En la clase de hoy vamos a hablar de los bloques regionales. Lo primero, como siempre, empezamos con la definición. Los bloques regionales son acuerdos entre países con lo que buscan eliminar las barreras al comercio entre ellos, pero sin embargo mantienen las barreras con otros países que estén fuera del bloque. Por ejemplo, España podría formar un bloque con México, Colombia y Argentina y decidir que entre ellos se van a vender los productos sin ningún tipo de barrera. Es decir, que España podría vender en México sin tener que pagar ningún arancel o ningún impuesto, México podría hacerlo en Argentina, Argentina en Colombia, Colombia en España. Pero, sin embargo, luego todos estos países sí que le pueden poner barreras al comercio a otros países diferentes. Por ejemplo, a Francia o Italia, que si quisieran vender a lo mejor en México, Colombia, Argentina o España, sí que tendrían que pagar arancel, es decir, pagar una especie de impuesto. Lo que quieren todos estos países es poder acceder a mercados más grandes. Fíjate que en este ejemplo que hemos puesto, a las empresas españolas ya no solo venderían sin problemas a los españoles, sino que podrían hacerlo con todos los mexicanos, argentinos y colombianos. Es decir, una posibilidad mucho más grande de vender sus productos sin pagar impuestos adicionales. Bueno, pues cuando se forman estos bloques regionales, estos bloques de cooperación, se dice que hay integración económica. Y vamos a ver que hay 5 niveles de integración económica, en que cada vez esta integración, esta cooperación va siendo mayor. El primer nivel es lo que se conoce como área de libre comercio. En el área de libre comercio, los países que forman parte del bloque eliminan todas las barreras entre sí, pueden comerciar entre ellos sin problemas. Sin embargo, luego cada uno de ellos pone las barreras que desee a otros países que estén fuera del bloque. Un ejemplo de estos bloques lo tenemos con el NAFTA, que está formado por Estados Unidos, Canadá y México. Este bloque, como hemos dicho, entre estos 3 países no hay ningún tipo de barrera, pueden comerciar sin problema, pero luego cada uno de ellos pone las barreras que desea. Pues, por ejemplo, Estados Unidos podría ponerle a Argentina unas barreras y México y Canadá podría ponerle otras diferentes. El segundo nivel de integración económica es lo que conocemos como la unión aduanera. Con la unión aduanera lo que ocurre es que, de nuevo, se eliminen las barreras entre los países que forman parte del bloque, pero ahora ponen las mismas barreras a aquellos países que están fuera del bloque. Un ejemplo de unión aduanera lo tenemos en Sudamérica con Mercosur, que está formado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Aunque luego hay otra serie de estados asociados, como por ejemplo Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, entre otros. La clave aquí es que entre todos estos países que forman Mercosur no hay ningún tipo de barrera, es decir, pueden comerciar entre ellos sin, por ejemplo, pagar ningún arancel ni impuesto adicional. Pero luego todos estos países que forman Mercosur le van a poner exactamente la misma barrera o el mismo arancel a los países que están fuera de dicho bloque. Así, por ejemplo, si se le pone aranceles a Estados Unidos, pues tendría que pagar la misma cantidad, tanto si va a vender en Argentina como en Uruguay, Paraguay, Brasil o Venezuela. Luego tenemos el tercer nivel de integración. Fíjate que vamos a seguir avanzando. Primero, entre los países que forman parte del bloque eliminamos todas las barreras, como pasaba en el área de libre comercio. Luego, a los países que están fuera del bloque le ponemos las mismas barreras, por ejemplo, los mismos aranceles, como pasaba en la unión aduanera. Pero ahora, además, se permite la libre circulación tanto de trabajadores como de capitales en estos países. Un ejemplo tenemos con la antigua Comunidad Económica Europea, en la que estaban Francia, España, Italia, bueno, muchos países de Europa. La ventaja es que cualquier persona se puede mover libremente entre los países del bloque y trabajar sin problema. Por ejemplo, un español puede sin ningún problema ir a Francia y trabajar, sin necesidad de encontrar ningún tipo de visado. Esto, sin embargo, no es así para los países fuera del bloque. Obviamente, si un español quiere ir a Estados Unidos a trabajar, lo va a tener mucho más complicado. Le tienen que dar un visado que normalmente es por una cantidad limitada de tiempo y que no es tan fácil de conseguir. El siguiente nivel es la unión económica, donde vamos a seguir avanzando en lo que se refiere en el grado de integración. Primero, entre los países que forman parte del bloque se eliminan todas las barreras al comercio. Pueden entre ellos comprar y vender sin ningún tipo de arancel, como en el área de libre comercio.
Luego, los países del bloque ponen a los países que están fuera las mismas barreras, por ejemplo, los mismos aranceles, como pasaba con la Unión Aduanera. Luego, entre los países que están dentro del bloque, lo que ocurre es que hay libertad para que se muevan tanto trabajadores como capitales, es decir, libertad de que el dinero fluya sin ninguna dificultad en absoluto, como en el mercado común. Pero ahora, entre los países empiezan a hacer algunas políticas económicas en común, como pasa, por ejemplo, en la Unión Europea. En la Unión Europea lo que ocurre es que tenemos pues, políticas medioambientales, agrarias, pesqueras, que son comunes a todos los países de la Unión Europea. E incluso algunos países han dado un paso al frente y tienen una moneda común. El euro, lo que hace que haya una política monetaria común para todos los países. Y por último tenemos el último nivel, que sería la integración económica y política plena. Aquí es una integración total, en donde tenemos todo lo que hemos visto anteriormente y le tenemos que sumar en que hay un gobierno común que toma absolutamente todas las decisiones. Bueno, fíjate que a esto, por ejemplo, en la Unión Europea aún no hemos llegado, porque todo el tema de la política fiscal, es decir, de impuestos, de ayudas, pues todavía sigue en manos de cada uno de los países. Este último paso de un gobierno central que tome todas las decisiones en común para todos los países no se ha producido todavía en la Unión Europea y es posible que nunca se produzca.